A ver, el matchup como tal, quiero decir, con el level 6 de Azir puedes tener algún que otro problema, con mucho era, pero Pero es chill, tío, y escalas después ahí. en mid game sí, pero a ver, te pueden poner en problemas, en plan, si el support y el jungla juegan en media partida del 6, bueno, incluso antes del 6 para forzarte el flash, lo puedes pasar mal. Pero bueno, que después en mid game ganas solo. Uf, si Piosik se jugase ahí una Mumin, sería easy, Sí, 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 Chela va bien contra todo lo que sea poco rango y sin engage. No, la que quieres engañar ya tienes media vida. Estoy nervioso. No quiero que sea el último partido del brujo este año. Tiene que quedar brujo para rato, Para el mundial, o sea. Bueno, sí. Siento romperte la narrativa a todos. Tendríamos que esperar, ¿cuánto? 2 meses en verdad, ¿no? Prácticamente. Igual se vuelven a poner el Loki-in el año que viene, estaría bien, ¿eh? Para la Faker pone, Energy to the Moon, mucho fan de Energy, Hoy gana el LoL, Vale, el Rumble. No me disgusta ese Rumble. No sé yo qué pensar del Ram. Hay que confiar. Rumble in the jungle. Vamos, Nachete. El Cher hace un muy buen pick, La verdad que... Terriblemente... Va a ser terriblemente pokeada o Energy. Es que, tío, la Chaya y el Azir... bof. Este es el Cher de... El de las 1000 ultis, ¿no? A ver, la verdad que imaginarme al brujo levantando el trofeo... Bueno, se pondrían a llorar todos, menos el brujo, yo creo. Porque el brujo es como muy tranquilo, chicos. Bueno, draft polémico me atrevería a decir, Al brujo se le sube NA, su objetivo son los walls. Bueno, a ver. And you can run over someone like this Gnar. And Poppy is very, very strong at ganking Gnar specifically. Estoy nervioso, gente. Para mí un poquito de updrafteada sí que hay, Sí, yo también, para mí también, la verdad. No creo que vayamos a remar hasta aquí para morir en la orilla, ¿no? Luego me pongo a llorar, gente. Bueno, mañana que salgan ya para Corea. A ponerse las pilas un poquito, Pero no lo dejo perdido ya, todo. El hermano perdido de Axineas, el coach de Energy. ¿Qué? El matemático. No se parecen nada. No se parece. El mundial, gente, el 10 de octubre empieza. Let's go, Liquid. Esto es LOL con cojones y sin manos, dice. A ver, hay que confiar en el matemático, no nos queda otra, No, el día 10 empieza el play-in, gente. Oye, lo de dejarse la chaqueta ahí en mitad del escritorio en vez de la silla, tío, ¿qué coño es? Oye, que está increpando a APA. Oye, ¿qué pasa? Delay, tío, delay. ¿Qué está pasando?
attempts at flanks, attempts at sneaky plays, wandering into enemy territory. En un quinto mapa. Y están aquí increpando a APA. This FBI and Ignar change that Energy made here when they took over Comes the issue. COG team. Que pintas hago lo que hagas por cómo están hablando. Qué locura. Antidoping, ¿no? Yeah, I'm excited Pero to no see quieren if they're going to be able to revelarlo step aún, up. I sí. mean, in these games, right? These two teams are very evenly matched, right? We're here in Game 5. There's been some good Saldrá al games for each final team, ahí un there's been some bad comunicado, games for ¿no? each team. It's going to come down, I think, to really who Nah, can nah. step up for the squad. in A those Docla big ya games, se la because pela, each game Ya le han avisado, has venga, really va, been joder, qué defined by putada. one or two Lo que me había players, but tumbado aquí, Tengo chile. que puto jugar, tío. Qué pereza. We're going to have to see who's going to be the one to kind of make that final big play, have that really good performance that can get their team over Va muy mental, get to the finals and get themselves to crack Cloud9. I'm especially excited to see, you know, Le han how many robado early usted la ganks para are no traer sent otro. towards mid lane. This is the first time Madre mía, las botellas de agua de Ignar, Siempre decían eso, tío. ¿Cómo bebe agua Ignar, No, pero están medio llenas. ¿Sabes lo que pasa? Que se deja la botella cuando se va al backstage Coge y otra, después se coge otra fría. Sí. Yo soy así, Yo si el agua no está casi congelada, en plan cuando ya se empieza a templar, no puedo beberla. Y la dejo ahí medio vacía. But obviously want to make sure that the players, you know, are set up to have their best possible game here. Exactly. Estás escuchando por no te me das call de Piosic. Being the real life version of a second heel. Sí, las call de Piosic mucho yo creo que no las puede seguir APA por lo que sea. Concretamente las de Piosic yo creo que no han de ser muy buenas. De verdad esto, gente, es terrible, Estoy que no me lo creo, Quinto mapa y te meten un game delay de risas, Tío, que no se parece a Axineas, loco. A este paso me quedo dormido en la silla, tío. Yo también, me estoy muriendo. Hoy ha sido un día larguísimo, gente. Lo peor del Estoy muriendo de deporte. sueño, tú. Yo también, tengo que aguantar, Aguanten, chavales. No creo que haya otro sexto mapa, ¿no? A ver, sería increíble. All right, while we wait for the pause to resolve, let's hear from Contracts about why today's series comes down to him and Piosic. Ah, bueno, me meten aquí en la entrevista. Piosic show. Piosic is... He's probably the second best jungler in the league after Blabber in this playoff series. ¿Cómo? Or in ¿Qué? this playoffs in general. ¿Qué? I think he's a very smart jungler. He plays very well for his lanes, and he plays ¿Qué? very aggressive. I think he's always trying to like be in your face and just trying to invade and permanently gank. ¿Cuánto le han pagado? Piosic's Dice. not shown in the map. You know he's gonna be somewhere in the lane. Claro, para No, I'm very ponerle excited la to presión play a él, ¿no? against him. I think we both speak to each other with pretty good regards. I think it's gonna be a very aggressive, very fun series. I think it'll come down to a lot of objective fights, a lot of skirmishes. I think it'll be kind of a battle of mechanics. I'm gonna be honest. Battle I of think we're just gonna be mechanics. fighting each other Sí, permanently. el Monkai Since we're contra both teams we are, so Contra el Sejuani. Diego. I'm excited. Qué pedazo de mecánicas, joder. And while there is no question what this Tío, series el content means de to Coi Sevilla me Contracts, tiene I think there's loco, going to be a lot of conversation ¿Qué ha hecho? Cada vez about que entro a what he Twitter y hay can un tweet do de here Coi in Sevilla, yo Game veo los 5 vídeos y me vuelvo to loco, get tío. his Eso de team que finge over que the entrevista a line la and make gente. it back to a domestic finals. Those Pero of ¿por us qué on the hace analyst eso, desk are tío? back here to talk with Yo you all no lo while we entiendo, continue to tío. work through this Pero process es and épico. resolve it to make sure the players get in Grande, on the Robert. smoothest possible game. Yeah, I mean, I remember Como no when gane Contracts Piosic me voy de la first vida. started for Bueno, hay C9, mucho and he was Piosic era supposed aquí, to be, right, this next, like, superstar Investigating lo jungler mismo. for C9. I remember interviewing Yo sí him, gano he was Piosic me voy de la so vida. nervous, even though it was like an off-camera interview. Está en su prime. And to see how much he's grown as a player, like he Coi himself mellado. talked about how, you Quiero know, ver I este got too clip. greedy, Sí, I sí, left es que este sí que C9 acabo of de my ver, own tío. volition, Es and muy then bueno. throughout those years feeling Para like you need Valorant. to be more of a leader, and Mediato now being le a propone a leader Sergio for this Ferra NRG un team. roster de I think it's a españoles really, para Valorant. really great, Si no teníamos poco con story el that we've NOS seen kind of del him Yoya, grow up ahora through tenemos el like fichamos de Mellado. Fitiño es dualista y Mixwell y Coldamenta comparten posición. Mixwell es flex y Coldamenta es IGL más tirando al rol de smoker, te diría. ¿Y por qué no los fichamos? Pero guapo, ¿no? Un equipo full español. ¿Y por qué no los fichamos? ¿Por qué no lo fichamos?
Toma, cámara lenta, Tres veces. Coimellado, chicos. Coimellado. Coimellado. ¿Será coimellado? Es increíble estos vídeos, tío. A cool story for Energy and him, Dokla and Palafox all coming together and Antes de having irte, these highs and lows ¿puedes throughout their career. decirnos Makes it algo de so Koi? both these Sé que teams in this muchos match are estáis very esperando easy ahí to cheer for. You have actualizaciones y fichajes, pero lamento deciros, chicos, que ahora ¿Puedes mismo decirnos algo de Koi? hay unas finales de la LEC por disputarse y unos mundiales de LOL por disputarse. Hablar ahora mismo de jugadores y negociar con ellos me podría meter en un lío importante con la LEC. No es el momento, porque estamos en plena competición. Cualquier movimiento que hagas no se puede hacer nada. Es increíble. Yo ya os dije que el mercado de fichajes del LOL empieza en noviembre. Bueno, pero antes de noviembre, si los clubes están de acuerdo, se pueden hacer cosillas, ¿no? Bueno, pues con los equipos que estén fuera de las finales de Montpellier o con los equipos que estén eliminados de Superliga. Ahí sí que se pueden Grande hablar Carton algunas Meister. cosas. Es verdad. No me lo puedo creer, mira la cara, tío. No me lo puedo creer, tío. No me lo puedo creer. Histórico. Oye, de verdad, ¿qué están haciendo, tío? Habría. Me están grabando. Yo pensaba que ya la habían arreglado. Me están grabando esta peña. ¿Ha dado el OK APA? Ah, está en el lavabo para la box. Vamos, venga, coño. Uf. Le ha dado el bajón de cafeína a APA, Está cabeceando, Cuidado, A mí me están grabando, Game 5 va. Welcome back, everybody. The headsets are fixed, the squats are done, and it's time for game. Tiene ya el lag, APA. 5. Only one team can move on. Energy and Mi salud mental depende de que gane Energy, no me escondo, Let's see chicos. who's going to come out on top. Cuidado. Have to see who's going to try to strike first in the early game here. We heard Contracts talking about his respect for Piotrek for what he has been able to accomplish here. Que Douglas está haciendo las sentadillas. ¿Qué cojones, tío? ¿Lo has visto? No. Consejo de Soaz, tío. Mira, lo paso. ¿Qué coño? Esto es de coña, ¿no? Esta peña. Se ha puesto a hacer sentadillas, tío. Mírale, tío. Y se la pela, tío. Está en su prime, chicos. ¿Qué cojones hace APA debutando con Sera? A ver, es OTP, gente, artilleros. Hoy, el BM. Mira, está tilteado el sultán. Puede ser. Was really flipping me out for a second because the color palette is the same as Nico when she's disguised. So I was thinking it was a Nico disguised as Xerath for a second since we've seen so many Nico games. Team Liquid Core Gay. La verdad que sí que tiene pinta de estar bastante tilted, Tío, qué guapa está esa skin del Xerath, Ya si pegas alguna habilidad, APA, ni te cuento tú. Bueno, al menos Dokla ganará su línea, ¿no? El matchup de Xerath contra el Azir es bastante gratis, ¿no? Para el hasta el 6, sí. Después del 6, si el jungla y el support están en medio, bueno, pues te igual pueden no, forzar. igual no gana el matchup, ¿no? No, si Contract no se hubiera parado porque no ha confiado, habría llegado a tiempo. No ha confiado al contratos.
Dios santo, tío. A ver, yo no sé si hubiera confiado en The Hawks. No me lo Pero puedo creer. es que Qué Rumble está muy roto. Qué liada, qué liada, qué liada, qué liada. Cuidado, Haze mano. Flash, magia, 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 magia. ¡Vale! Contratada, coño. Y encima la wave ahí en torre, perfecto. Vale, bien, 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 bien. Menos mal. Muy bueno el Hex Falas, Vale, quiero que Contrax se haga la jungla de topside y se vaya para top en el slow push. Y que diven, porque la red tiene que estar en bot side. Si crashean 2 waves en vez de 3, pueden divear. De 100 a 0. Se muere Contrax, pero da igual. Pero bueno, no espero que lo hagan. Ah, esto ha sido cine. Es que le ha cortado el salto. No, no puedes hacer nada de aquí. Espectacular, nada. Simplemente precioso. Simplemente precioso, chicos. No creo. Nah, pero espera y salta después. Bueno. ¡Que no tiene salto! Por alguna razón ha hecho lo que he dicho, pero sin divear porque Summit les ha dejado no tener que divear. Ok. Sobre. Aún así tiene TP Summit. Sí, honestly se debería haber quedado con Trax. Y divear otra vez cuando tira TP Summit. De forma no irónica. Le mete 100 a 0. Pierdes los Pigus. Da igual. Pero se debería haber quedado divear otra vez. A ver, es un poco risky porque a ese punto ya la red debería estar en topside, pero nadie va a cubrir eso. Y Summit no se lo va a esperar. Literalmente es free dive. Se muere la Poppy, pero da igual. Cositas, gente. TP de chill para APA. Cuidado al nivel 6. Aunque es difícil de ver eso en game, en plan. Es en plan, no. Es raro matar 3 veces seguidas al mismo tío y verlo en game. La verdad. Sobre todo cuando te pega full vida, pero se puede hacer ahí. Ya. Rarete Rush de botas. Bueno. No, está bien. Tiene mucha value las max, esta parte. El boost de botas en pop y renda mucho siempre. Yo voy con Energy, gente. Yo voy con el brujo siempre. ¿Qué pasa? Que bueno. Ha regalado la anterior partida. Te metes a un quinto mapa contra Rarete. Todo puede pasar. No, no, por favor, que no vengan aquí a mirarse. No. Divea top otra vez. Pues nada. Sí, cuando el dragón ya está muerto. Bueno, Pirosi no tiene smite. Ah, bueno, sí que lo tiene, es el espectador que está bugueado. O quizás las metido con la eco. Que pega con... Joder, lo que pega el Chera. Dios mío. Minuto 6 y lo que pega, Haber dado todas las R's también. Aunque es fácil con tan poca múspida ahora. Y APA se lleva la wave, Estoy muy nervioso ahora mismo, gente. ¿Tú crees swing? Bueno, un poco, ¿no? Si tú lo dices. Ay, Douglas. Con el hit management de mi abuela, Ya, imagino que será 3-0, tío. Madre de Dios.
wasn't able to actually get that equalizer down, so ends up just having to take that small trade. Yeah, the magic resistance shred does stack, so if you get both, it's such a big boost in damage. Es que si después de remar hasta aquí, Palma Energy me da algo, Merece una final el contrato, merece una final el brujo. Y no se la merece Biosik. Lo más La verdad importante. que no. Pero bueno, top 2 ha dicho, ¿no? Top 2 han dicho, chicos. La final es mañana, sí. No me lo creo. No. Uy, que hacen magia. Son fakers. ¿Qué acaba de hacer Douglas, tío? ¿Qué acaba de hacer Douglas, tío? A ver, ha sido muy optimista por parte de Liquid, en verdad, No te creo. No te creo, qué bonito, tío. La sinergia de estos tres chicos. Después de 2 años, esta sinergia de estos chavales, ¿qué es? El brujo a la final. No creo, no, chicos, nada, calma. No, cuidado que se alarga la partida contra Cheras y... Tranquilidad. Y pasan cosas, A ver, es que en verdad... No tienen daño, realmente. Lo ve muy claro el brujo. Si estuviera aquí el Narsi, pero... Golcheras. Gets the double knockback out of it as well. They get 2. Nice little bonus on top of getting the Rift Herald. So that is a tremendous amount of gold. That was huge. That was just such a perfectly played combo. The timing on the feather pull, the layering of the equalizer, and just that previous Rumble game, you know, he had a great game. Me gusta lo que veo de momento. A ver si podemos dentro un poquito acelerar esto. De momento están alimentando al Rumble. Eso siempre es buena idea. Mira este canal para decir el brujo. Trae la casa, La van a traer, gente. 1400 personas, chicos. Disfrutando del auténtico cine de la LCS. Cuidado. Lo van a hacer. Deberían buscar a la rel aquí, no al Nord. Ya. Realmente es así. ¿Pueden? No, tiene flash el Nord. Ojo, puede ser buena de contratos. Oh, buen try, es buena, no creo, No flash. No, lo ha hecho muy bien, la verdad. Le han regalado la suscripción a Xineas. Swing. Ojo. No, hombre, no. ¿Vale? No. Ay, FBI, rareto eso, ¿Cómo lo hemos podido jugar tan mal, Anyway, ¿qué coño es este lane assignment? Ya, No entiendo nada. Y Dokla no le quiere tirar la ult de la wave. Vale, ahora. Vale, bien. ¿Qué coño es este lane assignment, tío? Lo mata el brujo, Si el Rumble y la Poppy solos pueden liberar al Nar, ¿por qué coño llevas a la botlane a top y pierdes 2 placas en bot por la cara? No entiendo nada. Y el Rumble se queda detrás. Es que vaya puta basura. Accidente le da el problema a Yiji. Duro eso, And Dokla has just now teleported back up into the top lane. The Drake is spawning in 2 seconds. Team Liquid already claimed the ¿Qué está first one ocurriendo, earlier. chicos? They're setting up around this bottom side river. Deja de hablar como Sky. Going to immediately secure the scuttle crab. Perdón. Hablo medio inglés siempre. No, es que lo que dijo Skyn, que la gente que habla como él se parece porque sois catalanes. Los catalanes habláis como Skyn, por lo visto. Es verdad. Soy catalán, what the fuck. Cosas de catalanes, gente. No es que hablen como Skyn, es que los catalanes hablan parecido. Nah, yo no tengo acento. Es que sí que tiene acento. Skyn creó el catalán. Eso dijo. Bueno, no, decía. Eso es lo que dijo cuando decían que hablaba como el millor. Dice que no, que es porque son catalanes. Es que es verdad, él también habla así. Y es catalán también. Que los catalanes hablan así, gente. Es que claro, mucha gente es de LATAM y no entiende. No, pero que la coño, mi Skyn tiene un acentazo que flipas. Sobre todo él, pero yo no. De hecho, toda mi familia es andaluza. Yo cuando me enfado yo tengo acento andaluz, de hecho. Ajá. Pochi también habla así, también es catalán. Sí, es verdad. Pero Pochi no habla con palabras en inglés.
Me la saco. Chichauchas. Chichachas tiene un poco de acento, pero no mucho. No, en realidad Chichachas no tiene. Un poco sí. Yo Soy soy catalán. catalán y solo puedo decir Joe Facts. A Skate no le noto el acento, pues a Skate tiene bastante acento, Entonces por alvear ese catalán. No, apa. ¿Qué es este equipo? ¿Alguien me explica qué acaba de hacer? A ver. Nachete. La he intentado, la intención es lo que cuenta. Nachete. Nachete. Oye, la sinergia entre el Contratos y el Brujo, ¿qué es? Oye, esta partida del Contratos. ¿Del Contratos? Sí, sí. Mira el Contratos. Mira el Contratos, cómo está jugando. Oye. Bien FBI. Me gusta lo que veo. Apa la LLA, señores, respetar. Cuidado, Ha muerto bien, ¿no? Ahora no tiene ulti. No, no le. Oh, tenía flash en verdad. Bueno, pero tiene otra R más. Y parece ha llegado de verdad, Anyway, de verdad, no entiendo estos. O sea, no necesitan mandar a la extra top, tío. O sea, ¿por qué coño están sacrificando recursos en su ADC y dándole tanto oro al otro? Cuando no necesitan a nadie en top. En plan, 2 para 2 ganan. Va a ganar 100%. Va a ganar tiene Will, chicos. Es el fin. And that Xerath damage is the diff. Yeah, it was pretty well played by FBI though, all things considered. Dodged 2 of those ultis, didn't use his flash in that final moment. But also a really well placed hook by Core JJ. And I say this unironically when it's good use of the lollipopping from Nautilus, because the best Nautilus players are really doing this. Estoy jodido, gente. Se acabó. No. ¿Vale? Esto es un. No hay daño. Bueno, es que Dokla estaba. Podría haber tirado ulti, en verdad. Un cumple, chicos. Podría haber tirado R ahí. ¡Oh! Era un try. ¡Oh! ¿Cómo? Vale. What the fuck? Vale, por ella ahí te mueres tú también. La partida de Contracts, ¿qué coño es? ¿Tiene combo? ¿Igna? ¿Qué hace Piosi? ¡Oh! El segundo mejor juego en la liga, supongo. ¡Ay! ¡Otra vez Contracts! Oye, ¿lo de Contracts qué es? No, está ganando eso. ¿Lo de Contracts qué es? No, lo de Contracts, ¿qué pollas es lo de Contracts? ¿Por qué Core JJ tira ese puto gancho, tío, ahí? ¿Por qué Contracts es Dios, tío? Piosi que es de Red Bull City, dicen. Ya es la segunda vez que el puto Piosi pega Q-Flash y está desmontado y por tanto no puede pegar la W en área. Y le pega solo la W1 y no hace nada. Mira esa R. Nah, el contrato os va volando, tío, no me lo puedo creer. Está ganando solo. ¿Dónde está Enfrek pidiendo el MVP de Piosik, tú? Qué buena serie del Contratos en general, Sí. Se va a poner a llorar, otra vez. Qué buena la W esa. Contract sacó y la gente lo está pidiendo, Mira el matemático, Yo quiero ver a Inspire, tío. Europa otra vez. Hay que confiar, gente. Así no te cagas encima, FBI, confiamos en ti. Este equipo con Luger gana Walls, Hablando de chichauchas. Duro debut. No, gente, esto no, tío. Esto no, tío. Es que esto no, tío. La que reacciona a qué pasa chichauchas. Ese vídeo es increíble.
Es increíble. Hay demasiados catalanes ilustres, chicos. Playoffs es otro de ellos. El LoL español no sobreviviría sin Cataluña, gente. Eso es true, Es lo que hay, Nah, eso es mentira, legal. En todo caso será al revés. Sí, yo creo que es más al revés. Es más al revés, yo creo. Sí. Selección catalana de LoL, cuidado, Bueno, me acuerdo cuando hicimos en OG Series el LoL por comunidades, la final fue Cataluña contra Murcia. Para sorpresa de nadie. ¿Quién coño hay de Murcia aparte de...? Falco era el capitán. El capitán en ese momento claro, era porque Falco. claro, sería esa época. No, pero ahora habrá cambiado la cosa. Sí. Habrá Bueno, cambiado la Coldos cosa de ahora. Murcia, Rafitas de Murcia también. Ya, pero ahora está el Joya por ahí. El Joya es la comunidad valenciana, pero aquí fuera del Joya no hay poco... Bueno, pero el Joya cuenta como Bueno, Madrid, cuenta como todo como Rambut Valencia. prácticamente, ¿sabes? De Valencia. Ya, tío, Ya, catalanes hay un montón. Tío, pero mira Murcia, Coldo, Supa, Rafita. Es verdad, Pero vas a Supa poner- vas a de poner Murcia. a Supa o a Flacket contra Federico, tío. Ahora el mejor ADC de Madrid es Seros, dice. Es verdad, XP que... XP que es la verde. Madre mía, XP que cómo debe jugar al LoL ahora mismo, 3 miseria de Madrid, dice tú. Antonio y Mirwin en la Es verdad, es que Mirwin también es catalán. Sí, y Antonio, ¿no? Sí, Antonio también. Creo que Cataluña sería mejor, actually. Hombre, ahora mismo Cataluña debería ser top 1. Supports que tenemos, y no me digáis ni Sky ni Chicha. Tío, es que Cataluña, vamos a decirlo en serio, es la comunidad más friki de España, Sí, o sea, pero la ¿sabes cantidad por de qué? manga, de anime que hay aquí Claro, tal, y de pero LOL, porque, es que son muy porque superiores. nos criamos con el Club Super 3, tío, que te ponían todos los putos animes en catalán, tío. De ahí han salido muchos otakus. Todos los otakus catalanes, tú, Que sí, que sí. Qué locura, Qué barbaridad. Nah, está en su prime el contrato, Increíble. De ahí han salido todos los otakus de Cataluña, tío. Del Club Super 3. El 30% del manga se vende en Cataluña. Esto es literal. Sí. Muy loco, Normal. La ducha he puesto dinero, soy catalán. Es así, Cuidado. No nos cagamos encima, ¿no? Vale. Lo vamos a sacar adelante. Otra vez del contratos. Es un escándalo este tío, Está jugando un partido en contrats, Ojo, weón, Cuidado, Jeon. Si se da la vuelta, Douglas lo tiene que matar, ¡Oh! ¡Nachete! ¡Qué bien! Hostia, Ignar. Bien Palazos también, Uf, la puede liar John, pero tiene que jugarlo bien. No. Contratos mata a todos, tío. Pasa. ¡Qué grande es esta liga! Oye, si no le dan el MVP a Contract. ¡Qué grandes mis chavales! ¡Qué grandes mis chavales! Por favor, ¿podemos no throwear esta partida, por favor? El puto chat. Adoctrinad per TV3. Literal. El adoctrinamiento de Cataluña realmente consistía en volvernos a todos otakus, tío. Por puto TV3. No lo vieron venir, gente. No lo vieron venir. Qué locura, Viva Red Bull City. No tiene ningún sentido eso. Qué barbaridad. Bueno, de estar con mi novia y siguen aquí. Debe de ser cine y me lo he perdido. Vamos. La de la coordinación de flashear el ramble para afuera y alistar para adentro no me la vi venir, Cine. La sonrisa del brujo. Pero no es como que os calienta el corazón, tío. Es como ver al brujo sonreír. Te sientes bien, tío. A mí me da alegría. Deberíamos organizar un Cataluña versus Red Bull City. Bueno,
Ganaría Cataluña. Ese es complicado. No, no, que Red Bull City, cuidado, Alguno más tiene que haber. Una dupla jungla medio bastante chula, Tío, pero que además Red Bull City que tiene 100 y pico mil habitantes, en plan. Tampoco es gigante. Es que Red Bull City está fuerte, gente. En Galicia teníamos y aún tenemos el Chavarín Club. El Jabalí Club, what the fuck. Equipazo, Por aquí lo único que conocemos de Cataluña es el Merlín. El Merlí, ¿no? La serie. La serie, sí, ¿no? Sí, y los ¿cómo se dice? Los carteristas también se conocen. Red Bull City es la ciudad de donde son Palafox y el Contratos. Tío, raro que en LATAM se conozca más Galicia que Cataluña, ¿Lo habéis pensado, tío? Ya, sí. No, pero es normal. De hecho, gallego en depende que Sí, directamente países... español es gallego, sí. No, pero no es también un insulto, depende en qué países de la Sí, pero es en plan, como llamarte español en plan despectivo. Porque los que iban a LATAM eran gallegos, básicamente. Ya, hay mucho gallego por LATAM. Galicia se conoce más por la coca, pues la coca en Valencia se dice que hay más. En Alicante teníamos, creo que sigue siendo, el pueblo de España con más porcentaje de coca en el agua. ¿Cuál? Mucha med. ¿Tú sabes el vídeo este de que saca la pistola para disparar? Sí. Eso No para enseñarla, ¿no? Sí. En Cataluña tenemos cacos, tío. Espera, pone uno. Pregunta seria. ¿Es verdad que en España los chilenos nos conocen como los mejores ladrones del mundo? No, ni puta idea. No, ¿De dónde ha salido eso? Visca la terreta, tío, visca la terreta. Qué locura, Claro, pero que se ha usado... A ver, si te quieren insultar, te pueden decir gallego de mierda, ¿sabes? Por un ejemplo. No es que sea despectivo, pero se puede usar despectivo. Vamos, Docla. Ya lo expliqué. Pues sí, encima Galicia... Esto puede ser un poco un popular opinion, pero Galicia es la mejor comunidad autónoma de España. Está muy top, tío. ¿Qué dices, tío? Sí. Yo lo siento, pero está Andalucía, tío. No. Andalucía es la cuna cultural de España, tío. No es un popular, vale, me alegra entonces. A ver, la gente siempre va a decir la suya. Menos yo, que a mí Castilla y León... No, yo soy catalán y yo pienso que Galicia es la mejor. Creo que los catalanes apreciamos mucho a Galicia. Y el País Vasco. Porque no nos gusta la calor sí, Andalucía es la cuna de los vagos, sí, pero todo el rap que escucháis ahora viene de Andalucía mayormente. Y el trap también, o sea que bueno, es lo que hay. Y la música que hace Zetangana, gran parte está muy inspirada por la música. Este es el verdadero contrato del verano, no escucho nada de eso, así que... Navarra está guay también, tío. Zaragoza también tuvo a KCO y a Sohai, eso es verdad. Solo por ello, Juan. Si quieres morirte de calor, te vas a Andalucía. Sinceramente, en Cataluña hace más calor. Aunque en Andalucía hagan más grados, en Cataluña hace más calor. Bueno, y en Extremadura, ¿no? Pues si quieres por calor puro y tal. No, pero de verdad, la humedad de Barcelona... Ya, sí. Que no tiene sentido, tío. Que puede hacer 45 grados en Andalucía, pero es que en Barcelona, con 35, es más calor que 45. Que no tiene sentido. Parte del cangrejo, tío. No me lo puedo creer. Cuidado aquí. Claro, en Andalucía no hay tanta humedad. Hostias, FBI. No me lo puedo creer. Oye, qué vergüenza lo del Vente a Santa Pola y flipalo, chaval. Santa Pola es... No, en serio, lo del puto Cheraz, ¿qué es, tío? ¿Por qué existe el Cheraz, tío? Oye, ¿qué está pasando? ¿Nos van a ganar por un puto backdoor de mierda o qué? Bueno, no me lo creo. Como te lo robe Piosic, te juro que me muero,
Vale, madre de Dios. ¿Qué hace Docla? Es el De la mejor. vela. ¿Qué es esto? Hostias. Está muerto Docla. ¿Qué es esto? ¿Qué hace Nachete? Hostia, ¿Qué hace? ¿Qué hace Nachete? No creo, ¿no? Es No el creo, mejor. ¿no? Y se la pela. ¡Get Nachete! Muy jugón, Qué pinta más rara tiene esta partida. No, va a ganar Team Liquid y es que voy a cerrar el stream llorando otra vez, tío. Como cuando se despidió TSM. Menos mal que ahora tenemos Walls de por medio. A ver, en verdad van 14-4 y solo hay 3 cards de oro, Rarete, ¿no? Tiembla Faker. Ignar es catalán. Recompensa con 3k arriba, vergonzoso esto, Que alguien lo mire esto, Rarete, gente. Hoy, de verdad. No, otra vez el chat, ¿no? Bien, falla todos. No, ¡Vale, let's go! Y saca el emoticono. Sácale emote. Oh, qué buena. Nah, contratos se está haciendo una puta ¡Qué partido del contratos! ¡Qué partido del contratos! ¿Qué hace? Se la pela. Tío, ¿tienen que vaquear, bro? ¿Tienen Naso? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? Yeah, Ignar was ready to go. He wanted to see if he could catch Summit, but he won't be able to do it. Dokla's still defending back in mid. Is Energy are going to force the issue? Find their way into the base. Fight to the tier 3, looking for inhibitor number 1. They'll get that one immediately. Yawn is still back in the mid lane. He won't be able to join up with the team. Qué tensión, por favor. No, podemos no cagarnos encima. Cada vez tenemos menos ventaja de oro. Ya, en verdad sí. Anyway, el alma ayuda, contra el Chero. Por favor, gente, somos muy de Energy en este canal, chicos. Da igual que Mikael diga que no somos objetivos, me la pela. No voy a ser objetivo, juegan mis chicos, como dice Eros. A ver, anyway, ahora el Chero no tiene flash, Tienen aún un par de minutillos para abusar al Cheraz. Que el Cheraz realmente contra la ulti de Rumble no puede jugar. Objetivos y poco profesionales. Bueno, moriré por el contrato, chicos, qué marda. Tío, en verdad, si fuéramos objetivos, literalmente habría 200 personas viendo esta liga. Sería un puto peñazo, la verdad. No, el brujo. ¡Oh, el brujo! O sea, con la LCS te tienes que volver loco con un equipo porque si no, no hay quien coño la aguante, tío. Sí, hay que ser hooligan, lo que hay. Y no, tío, qué gracia tiene. Claro, o sea, si el brujo no fuese brujo, ¿a quién le importaría el brujo, tío? Samid va a dar por me cago en Samid, tío. O sea, Samid se la está pelando una barbaridad al resto del mapa. Y va a ganar solo y se la va a pelar. Sí, tiene toda la pinta. Y ya 3 ítems, Le saca... Apagandi, tío. No sé, gente, no sé qué es este macro. Tengo ganas de llorar ahora mismo, Que pensaban que tenían el Nashor buff aún. A ver, de todas formas, tampoco es muy... Es tan malo, en plan, solo tienen que pushar bot y ya está. No pasa nada. Cuidadito con el NAR 05, chicos. Alguien de Team Liquid acaba de pinguear la torreta de Nexo enemiga. Tira para abajo, ¿no?
Yo sí, Eric, yo creo que va a ganar Liquid. Va a depender en este Nashor. Si juega bien el Nashor Energy, probablemente puedan ganar. It absolutely does, but the question is, you know, if you hard commit 5 members over towards the Baron, what if your bases get stopped? You now have no inhibitor through bot. You know, what if someone can commit to ending the game? They don't necessarily have to win a 5v5 if they can orchestrate that in the right way. And you also have to always worry about, even though they have soul, when Elder comes No puedo up, más. Elder doesn't care about Qué tensión ahora mismo, Elder almost doesn't care about the Están haciéndolo bien, están pushando la botlane. game completely. Whoa, that is Están TP top. he's TPing for a bot to Esta gente tiene tiempo. De hecho, si quiere Dokla puede pushar una más. No, me lo creo. ¡Ay, no! Sí, sí, sí. Wait, what? Ah, que Jen no le quiere dar el flash, vale. Ok. Le ha hecho control mental. Sí. No quiero celebrar nada aún. ¿Está a punto de llorar el coach o...? Encima ha tirado el flash igual, el Jen. Se ha muerto y ha tirado el flash. No creo, ¿no? Que lo robe con un boomerang de Denar. No creo, ¿no? No creo, ¿no? O con una ulti ¿será? Vale, es el contrato, es el contrato. La han jugado bien, la han jugado bien. Ay, el contrato, y el contrato ese está en su prime, recordemos. Pero como coño no flasheas eso. A ver cuál es la lógica. A ver, en plan, si tira la Q... Fantasma. Si tira la Q... No, si tira la Q también lo mata. Pero como coño no flasheas eso, está veniendo andando en la lista. Ni siquiera te has flasheado. Un grande guión, Está en su prime. Oye, le pone la cámara ahora en vez de cuando se ha cagado encima antes, tío. A ver, ya ha sido puto Andalucía, dice. Ay, bueno. No, pero no tienen weapon sides, tienen que pushearlas. No puede... A ver... Supongo que puedes tirar la ulti del Rumble y forzarle fuera al Cheras. Pero es difícil pushear solo una web. Ah, supongo que pueden con fuerza bruta. Van a entrar por fuerza bruta, sí. Sí. Mira qué fuerza. Mira qué fuerza bruta. Se la pela. ¡Otra vez se lo ha cargado! Tío, oye, lo del contrato. Ya está, se acaba la partida. O sea, la performance del contrato. No. Sí, no, háganoselo. No me lo puedo creer, tío. No me lo puedo creer el contrato. No, apa. Se podría haber cargado así. Van a llorar, van a llorar. Mira el matemático, tío. Se acabó. Vaya game del contrato ese. ¡Vamos! Vaya game del El contrato le acaba de meter una contratada a Piosi. Madre mía, vaya game. No eran tan malos Golden Guardians, por perder contra esta gente, chicos. ¡Vamos! ¡Sí! A Piosic se la pela, Se está perdiendo la polla. La robada se la pega igual. Contratada. ¡Grande swing! Remando por el contrato, ¡Vamos! ¡No vamos a la final! ¡Vamos! Van a ganar el título, La van a levantar, No creo, La van a levantar. La van a levantar. La van a levantar. Contra Europa juega Golden Guardian, sí, Qué locura, Nah. Cine. Por aquí llega la tripulación. ¿Quién es el calvo de la barba, tío? Pero porque hay tanta gente, que no entiendo. Mira cómo atracan. Todo lleno de hay 12 atracadores. personas. Son todos. ¿Quién es esta gente, tío? Porque hay 8 personas de coaching staff. Normal que piense tiene un debutante, dice. Team Liquid sí va a Worlds, chicos. Team Liquid va a ir a Worlds tercero. Top Seed 3. Piosic se va con una sonrisa en la cara, se la pela. Piosic se la suda, si lo va a cobrar igual, tío. ¡Ojo! ¿Entrevista al contratos? No creo, ¿no?
Palafox, espabila. Brujo. Vente a la entrevista, crack. Vaya ignorada le está pegando, Pasadísimo para Fox. Se la pela, Pasadísimo. ¿Qué me pasa eso? Venga, no me jodas. Oye, para Fox se da un aire a Champi, ¿no? Que sí, que lo ha dicho todos los días la gente que parece Champi, tío. Que sí, que sí. ¿Cómo? Que sí, que se ha dado un aire a Champi ahí. Que sí, que todos los días hay gente que dice que se parece a Champi, sí, el brujo. Brujo 14, tío. Brujo 14, tío. Qué barbaridad, tío. No me lo puedo creer, tío. Soaz, pues entrenar a Dokla, chicos. ¿Vosotros creéis que ese Rumble 100% tiene la firma ahí de Soaz, Qué locura. Qué locura, tío. Oye, ¿qué cojones hace Energy en la puta final, tío? Ahora en serio. Ahora en serio, ¿qué coño hace Energy en la final? Tío, CLG estaba Doomed, Ya. ¿Qué hace Energy en la final? Pero CLG tenía a Luger. Ya. CLG estaba Doomed como Orge. Pobre Luger, le tiene que estar jodiendo eso. Bueno, y pum. Ya se han ido todos, ya no queda nadie en el público, tío. I want to come to you first, Contracts. It has been 6 years since you performed on a stage like this one. Nah, estaba en la zona, Lead up and just following through with that today in such a fashion. Ha humillado a Piosic, pero a niveles extremos, That would get even more chills during the actual thing. So, just a crazy feeling, and thanks for everyone for coming out, and glad we're going to finals. Se han ido todos, tío, es increíble, tío, míralo. I saw how y'all were cheesing coming onto the stage earlier. Palafox, I was thinking your cheeks are gonna hurt by the end of the day. Do you know that you played 159 games up until today? That is the most number of games a player has played before making their first finals. Le está llamando malo, ¿no? Un poco. Let that soak in for a moment. And tell me about what that means reflecting upon your journey to get into the finals tomorrow. Bueno, un éxito, ¿no? Es Champi. I guess the journey started for a while for me now. Kind of at a loss for words that we're going to finals, but I don't know. I'm kind of feeling like I'm just thinking about tomorrow. I just really want to win. So your brain's already on to the next. Va a ganar, La va a levantar. Today, even if your brain's already to tomorrow. I heard that APA was still talking in the chat a bunch, No, es que encima el puto APA está todo el rato en el chat, tío. Again today, second time in the playoffs. Any thoughts on that matchup and maybe the mental resilience it took for you? I think it was more like mental resilience for him, like when he types a lot, it just seems like he's like trying to build his confidence up, And like when I solo killed him in the Tris Nico game, he's still typing after. And this game, like, he misplayed on mid, and I flashed on him. He fucked up his flash, and like, I just kind of felt like he was a little bit shaky, Brujeada, Vaciladita. Mañana es la final, chicos, a las 10 de la noche, como hoy. Shakiness at bay was a big thing. It was a tough fought series. I know, very close in the first ones. Game 4, maybe. Que Champi entrevista al brujo sería increíble. Contracts, can I ask you about just persevering through that? Because I know what it must feel like when you're so close to the final, but you still got to fight through like that. Chicos, hay que remar un poquito, todavía. Tenéis que remar un poquito, gente. Solo queda un día del LCS. Y se la pela. Basado. La verdad que ha ido desnudo. ¿Cómo te puede caer más Juanito, tío? Juan Arturo, tío. Tío, que casi llora otra vez, tío, míralo. Está puto vacío el estadio, tío. Ahí hizo gracia el G-Final Eliminated. A 2 personas. Tío, es que literalmente es CLG, tío. La puta camiseta la misma, tío. Bueno, ya me piro la camiseta, chavales. Venga, ven a ganar. Bye bye. Que vaya bien, chavales. Nos vemos mañana. Grandes. Different energy because I don't know. Usually I don't get that nervous,
but the very first game we played, like I missed like 4 CS or something. I was like, ah, Falló cuatro minions. Nah, es que es perfeccionista, chicos. But I don't know. After that game, like every time you saw me coming on stage, I'm just smiling. Like it's just so great. I know there are a lot of kind of Tío, qué buena vibra da el brujo, too, right, between the stage and the regular season and playing in the LCS. Is there anything that sticks out in your mind as the unexpected difference when coming onto a stage like this that maybe you weren't accounting for? You can just hear the crowd roaring, you know, through that set. ¿Cómo te quieren, brujo, I hear that you can feel it. ¿Cómo te quieren, The brujo? crowd is insane. Also heard you guys' TSM chant while we were in game 2. TSM. But is it a, you know, stage performance if we don't hear that at some point from I the mean, audience? this is what you live for, right? Like this crowd, you guys are great. I know we were just talking about how it's been 6 years since you were on the stage. Pues mal Last sitio para time una it was final, with ¿no, Leos? Cloud9 in the finals. Now we're playing them all. Now you're playing Cloud9 in the finals. Thoughts on Crazy that? how history just comes into play. I don't know. It's like if I thought back 6 years ago that I'd be playing for C9 in the finals 6 years later, yeah, you'd have to. I don't know. There's just no way you would ever think that way. And I'm just forever grateful for like all the hard work and perseverance. Qué grande eres, Contratos, coño. You know, pushed through my career and. Faker y Don Brujo para la Fox. Mañana los van a hacer los dos. Feel No creo que pierdan T1 y Energy, ¿no? all this time seems to Son me los at least mejores, one of chicos, the de things that verdad. you're most proud of. I remember the interview that you did with Degon right after you knew that you were making it to Worlds, and you were asking, is this the longest time that somebody has taken between Worlds appearances? Yeah. Is that me? Am I the one that's fought that hard? How much do you feel that that adds to your experience, the fact that you know that you were fighting so hard year after year to get here once again? I think just the amount of growth that I went through each year, like dipping down to Academy and then back to LCS, back to Academy, and you know, just going through all those teams and you know, teammates, and just you learn a lot about how to carry yourself and what you need for each team environment, and I think like that perseverance just led me to where I am now. And I wouldn't be anywhere that I am now without all this experience that I've gone through. That experience coming out big in your play here today. 5 games hard fought. Palafox, I want to get your thoughts on tomorrow's matchup as well. You're just talking about facing off against APA. What do you think of M&S on the other side? Bueno, cuidado, juega contra Jiménez. Is that somebody that you're worried about? I'm not really worried about like who's on the enemy team of C9. I just know that if we play a good game, we're probably going to win. So. Qué grande, Love coño. that confidence. Contracts. Words for everyone that has been cheering Energy on today. I feel like every time you perform, we hear more and more Energy fans right behind you. Han pillado muchos Yeah, fans. I mean, I have no words for the crowd. I mean, you guys have been amazing. The roar every time we walk onto stage. Que me emociono yo también, ¿eh? It's just unimaginable. Good stuff from y'all today. Good stuff Joder, from the cometí el entire error de team. abrir el cliente de LOL y ya Congratulations on peta making hasta it Twitch, into tío. the Es de coña esto. LCS Finals for Summer 2023. Qué locura. Props to y'all. Cómo consume el Amazing cliente de LOL, ¿eh? Thank Es de you. coña. Bueno, hasta que se estabilice un poquito, ¿no? stuff. You're not the last Energy members we will be hearing Get League of Legends, from, eh. though. We've got Dokla and FBI on by with the